Al pasar junto a la mesera, el director quedó paralizado al ver su colgante, el mismo que su hija llevaba cuando desapareció hace 20 años. En el corazón de un barrio concurrido de la Ciudad de México, un pequeño café destaca por su atmósfera acogedora y el irresistible aroma de café recién hecho. Es un lugar donde todos se conocen por su nombre y donde Juana, la barista de dulce sonrisa y ojos expresivos, es el alma del establecimiento. Todos los días, Juana sigue la misma rutina. Llega temprano, arregla las mesas con esmero, atiende a los clientes con una simpatía natural, pero, detrás de esta fachada gentil, hay un misterio que la acompaña diariamente. Un collar con una pequeña llave de plata que nunca deja su cuello. La llave, aunque diminuta y aparentemente común, ejerce un fascinante inexplicable sobre Juana. Ella no sabe cómo el collar llegó a sus manos, pero siente una conexión profunda con el objeto, como si fuera una pieza crucial de un pasado que no puede recordar. En momentos de soledad, Juana sostiene la llave entre los dedos y se pregunta sobre su significado. Algo dentro de ella dice que este pequeño objeto guarda respuestas para preguntas que aún no ha formulado. Cierta mañana, mientras Juana prepara un capuchino, la campanilla de la puerta del café suena, anunciando la llegada de otro cliente. Ella se gira para atenderlo y, por primera vez, sus ojos encuentran los de Alejandro Muñoz, un empresario local de porte imponente y mirada perspicaz. Él pide un café sencillo, sin azúcar, y observa a Juana con una curiosidad discreta. «Buenos días», dice con una leve sonrisa. «¿Les parece que este es el mejor lugar de la ciudad para un café?» «Buenos días», responde Juana, manteniendo un tono profesional pero amable. «Espero que le guste. Aquí todos son bienvenidos». Los días pasan y Alejandro comienza a frecuentar el café regularmente, siempre pidiendo el mismo café sencillo y charlando cordialmente con Juana. Él nota la llave colgada en su collar y, en una de sus visitas, no puede ocultar la curiosidad. «Ese collar», comenta casualmente, mientras espera su pedido, «parece tener un valor sentimental para ti». Juana duda por un segundo antes de responder, sus dedos tocando instintivamente la llave. «Tal vez lo tengan», responde desviando la mirada. «Es un recuerdo de un tiempo que no recuerdo muy bien». Alejandro percibe la resistencia en su voz y decide no presionar más, pero el breve diálogo queda grabado en su mente. Algo en la llave y en la propia Juana despierta una sensación extraña, como si hubiera visto ese objeto antes, en otro lugar, en otra época. Comienza a notar pequeños detalles, la forma en que Juana evita hablar de sí misma, la tristeza oculta en sus ojos y cómo siempre parece estar huyendo de algo que no puede definir. Esa noche, mientras Juana cierra el café, sostiene la llave una vez más, perdida en pensamientos. Alejandro, por su parte, vuelve a casa con una sensación incómoda. Algo en esa llave remueve sus recuerdos, pero no entiende por qué. Al día siguiente, al abrir el café, Juana encuentra un sobre misterioso bajo la puerta, sin remitente o cualquier indicación de quién lo envió. Dentro, solo una foto antigua y descolorida de una pareja desconocida, con una inscripción en el reverso. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Juana se queda paralizada, sosteniendo la foto con manos temblorosas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué se sentía conectada a ellas de una manera que no podía explicar? Antes de que pudiera profundizar en sus preguntas, la campanilla de la puerta del café suena de nuevo. Juana guarda la foto rápidamente y mira hacia la entrada. Alejandro entra, pero esta vez hay algo diferente en su mirada, como si él también estuviera buscando respuestas. «Necesitamos hablar, Juana», dice con un tono serio. Y así, el misterio comienza a desentrañarse, pero las preguntas solo aumentan. ¿Qué sabe Alejandro sobre la llave? ¿Y quién envió la foto? Juana siente que está al borde de descubrir algo que puede cambiar su vida para siempre, pero las respuestas parecen siempre un paso adelante, fuera de su alcance. Mientras los dos se miran, la tensión entre ellos crece, prometiendo revelaciones para las que ninguno de los dos está realmente preparado. La rutina en el pequeño café seguía su curso habitual, con Juana cumpliendo sus tareas diarias. El sol brillaba a través de las grandes ventanas, bañando el interior del establecimiento con una luz suave, mientras el aroma de café fresco llenaba el aire. Los clientes iban y venían, algunos apresurados, otros disfrutando del momento de tranquilidad en medio del caos del día a día.
Alejandro, como de costumbre, estaba sentado en una mesa en la esquina, saboreando su café sencillo mientras observaba a Juana moverse con su habitual gracia. De repente, la tranquilidad del café fue interrumpida por la entrada abrupta de un hombre. Alto y con expresión malhumorada, empujó la puerta con fuerza, haciendo sonar la campanilla con un sonido agudo y molesto. Juana, que estaba en el mostrador, levantó los ojos y ofreció una sonrisa educada, pero el hombre parecía indiferente a cualquier gesto de cordialidad. ¿Un café? ¡Y que sea rápido!, ordenó con impaciencias, golpeando el mostrador con la mano. Juana, siempre amable, comenzó a preparar el pedido, pero el cliente parecía cada vez más agitado. Miraba alrededor, murmurando sobre la demora, y cuando finalmente Juana le entregó la taza, él la tomó de forma brusca, derramando un poco de café en el mostrador. «¡Esto está frío!». «¿No sabes hacer nada bien, chica?», vociferó con los ojos llenos de desprecio. Juana, sin perder la compostura, intentó calmar la situación. «Disculpe, señor. Prepararé otro inmediatamente. Esto es inaceptable». «¿Cómo alguien como tú puede trabajar aquí?», continuó, elevando aún más el tono, atrayendo la atención de todos en el café. Alejandro, que observaba la escena desde el principio, se levantó lentamente de su silla. Se acercó al mostrador con semblante serio y ojos fijos en el hombre que ahora insultaba a Juana sin pudor. «Esto ya es suficiente», dijo Alejandro con firmeza, mirando directamente a los ojos del cliente. «No tienes derecho a tratar a nadie así». El hombre, sorprendido por la intervención, retrocedió un poco, pero aún intentó mantener su postura agresiva. «¿Y quién eres tú para decirme qué hacer? Esto es entre ella y yo». «Soy alguien que no tolera este tipo de comportamiento», respondió Alejandro, ahora colocándose entre Juana y el hombre. «Si no estás satisfecho con el servicio, puedes irte». «Pero vas a tratar a las personas con respeto». Juana, sintiendo una mezcla de gratitud y preocupación, permaneció en silencio, intentando ocultar el temblor en sus manos. Durante el enfrentamiento, su collar, normalmente escondido bajo el cuello de su blusa, se soltó, dejando a la vista la pequeña llave de plata. El brillo de la llave capturó instantáneamente la atención de Alejandro, quien, al notarla, pareció ser golpeado por una ola de reconocimiento. Sus ojos se fijaron en la llave y por un momento se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El cliente, percibiendo la tensión en el aire y la presencia dominante de Alejandro, decidió no prolongar la discusión. Con un último gruñido, se dio la vuelta y salió del café, todavía bufando de rabia. Alejandro permaneció en silencio, sus pensamientos ahora completamente dominados por la visión de la llave. Algo en esa pequeña pieza de plata lo conmovía profundamente, trayendo recuerdos y emociones que no podía articular, pero sabía que ese objeto tenía un significado mucho mayor de lo que parecía. Juana, al notar el cambio en el semblante de Alejandro, ajustó rápidamente el collar, tratando de volver a la normalidad. «Gracias», murmuró ella, su voz suave rompiendo el silencio. «No tenías que haber hecho eso». Alejandro, aún visiblemente afectado, sacudió la cabeza como si intentara alejar los pensamientos confusos. «Era lo mínimo que podía hacer», respondió, pero sus ojos traicionaban la inquietud que intentaba ocultar. Dio un paso atrás, todavía perdido en sus pensamientos, y sin decir nada más, salió del café, dejando a Juana sola con sus propias preguntas. Mientras Alejandro caminaba por las calles de la ciudad, su mente estaba lejos de allí. No podía sacar la imagen de la llave de su cabeza. Había algo profundamente familiar en ese objeto, algo que no podía ignorar. Cada paso que daba lo alejaba físicamente del café, pero lo llevaba cada vez más profundo en un torbellino de recuerdos vagos y sentimientos confusos. ¿Qué significaba esa llave? ¿Y por qué Juana la tenía? La tensión y el misterio solo se profundizaban, mientras las respuestas parecían más distantes que nunca. El día amaneció nublado, reflejando la atmósfera cargada que se cernía sobre el pequeño café. Juana, como de costumbre, llegó temprano para preparar el lugar, pero el incidente del día anterior aún pesaba en su mente. Mientras arreglaba las mesas y preparaba las máquinas, sus pensamientos eran un torbellino de dudas y preocupaciones. La llave de plata, ahora escondida bajo su blusa, parecía más pesada que nunca. Cerca de media mañana, sonó la campanilla de la puerta, y Juana levantó la vista para ver a Alejandro entrando en el café. Había algo diferente en él esa mañana. Su semblante estaba más cerrado, serio,
y sus ojos cargaban una determinación que ella no había visto antes. No se detuvo en el mostrador como de costumbre. En lugar de eso, caminó directamente hacia Juana. «Juana, necesito hablar contigo en privado», dijo él, sin rodeos. Juana dudó, pero algo en la voz de Alejandro indicaba que esa conversación era urgente. Miró a su alrededor, viendo que el café estaba relativamente vacío, y asintió, señalando una mesa en la esquina, alejada de los demás clientes. Los dos se sentaron, y Juana pudo sentir la tensión en el aire. Alejandro estaba claramente perturbado, y eso la ponía inquieta. Cuando vi esa llave, comenzó Alejandro, su voz baja y cargada de emoción. Algo se despertó en mí, algo que no puedo ignorar. Juana se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en Alejandro, tratando de entender hacia dónde iba esa conversación. Isa Love. Juana es idéntica a una que le di a mi hija hace muchos años, continuó él, su voz comenzando a temblar ligeramente. Mi hija desapareció y nunca volví a verla, pero esa llave la reconocería en cualquier lugar. Juana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Alejandro resonaron en su mente, y por primera vez sintió que el misterio que siempre la rodeó estaba comenzando a revelarse. «¿Tu hija?», murmuró ella, aún tratando de procesar la revelación. Alejandro asintió, sus ojos ahora llenos de un dolor antiguo. «Sí, mi hija, Sofía, tenía solo 6 años cuando desapareció. Esa llave era parte de un collar que mandé a hacer para ella. Un regalo, algo que simbolizaba la conexión que siempre tendríamos sin importar lo que sucediera». Juana, aturdida, llevó instintivamente la mano al collar, sintiendo la pequeña llave bajo la tela de su blusa. Yo no lo sabía», dijo ella con la voz temblorosa. «Siempre he tenido esta llave, pero nunca supe de dónde venía o qué significaba». Alejandro se inclinó hacia Juana, sus ojos ahora suplicantes. «Juana, por favor, que déjame ayudarte a descubrir qué significa realmente esta llave. Puede haber una conexión entre tú y mi hija. Tal vez estemos a punto de descubrir algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Juana sintió que su mundo se tambaleaba. La idea de que la llave pudiera tener un significado tan profundo y estar ligada a un pasado que nunca conoció era abrumadora. Pero, al mismo tiempo, había algo en la sinceridad de Alejandro que la conmovía profundamente. Parecía estar buscando respuestas tanto como ella. «Yo no sé qué decir», respondió ella, aún absorbiendo la revelación. «Si esto puede ayudarnos a entender más sobre mi pasado». «No veo por qué no». Alejandro asintió, la determinación volviendo a sus ojos. «No descansaré hasta descubrir la verdad, Juana. Si hay una posibilidad de que estés conectada con Sofía, necesitamos seguir esta pista hasta el final». El café a su alrededor parecía desvanecerse mientras los dos se miraban, compartiendo el peso de esa revelación. Juana sabía que a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Las preguntas que siempre la atormentaron ahora estaban comenzando a encontrar respuestas, pero con ellas venían nuevos misterios, nuevos desafíos. Alejandro se levantó de la mesa con una expresión grave y decidida. Colocó una mano gentil sobre el hombro de Juana. «Mañana empezaremos a investigar juntos», dijo él antes de salir del café, dejando a Juana inmersa en sus pensamientos, su corazón latiendo acelerado. El misterio se profundizaba y la verdad parecía más cercana que nunca, pero el camino hasta ella prometía estar lleno de sorpresas y revelaciones inesperadas. Al día siguiente, el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, como si anticipara las revelaciones que estaban por venir. Alejandro, decidido a descubrir la verdad sobre Juana, inició su investigación con la misma seriedad con la que dirigía sus negocios. Sin embargo, esta vez, el motivo era personal, profundamente arraigado en un dolor que llevaba consigo desde hacía años. Alejandro comenzó su búsqueda en el orfanato donde Juana había crecido. El lugar, aunque bien cuidado, exudaba una tristeza silenciosa. Las paredes guardaban historias de niños sin nombre y sin pasado, que, como Juana, tenían poco o ningún conocimiento sobre sus orígenes. Al acercarse a la entrada, Alejandro sintió un nudo en el pecho. Este era el lugar donde Juana había pasado sus primeros años de vida, donde se había formado, pero también donde su historia había comenzado a borrarse. Dentro del orfanato, Alejandro fue recibido por la hermana Carmen, una monja anciana que conocía la historia de Juana desde el principio.
Con una mirada bondadosa y cansada, ella condujo a Alejandro a una pequeña sala donde guardaba registros antiguos. «Hermana Carmen», comenzó Alejandro, «necesito saber todo lo que pueda sobre Juana, especialmente sobre cómo fue encontrada». La monja suspiró profundamente. Sus ojos se suavizaron al recordar a Juana cuando aún era una niña. «Juana llegó a nosotros de una manera trágica», dijo ella, sacando un viejo archivo de un cajón. «Ella fue encontrada cerca del lugar de un accidente automovilístico. Fue un accidente horrible. Una tragedia que se cobró la vida de toda una familia». Alejandro sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Qué pasó con Juana?» «Esto es lo que hace que la historia sea tan extraña», continuó la hermana Carmen, abriendo el archivo y mostrando algunos documentos descoloridos. «Y cuando los socorristas llegaron al lugar del accidente, encontraron a un bebé a unos metros de los escombros, milagrosamente ileso. Pero los registros dicen que la bebé fue dada por muerta antes de ser llevada al hospital. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de esa muerte». Alejandro frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente para juntar las piezas. «¿Estás diciendo que Juana podría ser esa bebé? ¿Que fue dada por muerta pero de alguna manera sobrevivió? No hay otra explicación que tenga sentido», respondió la monja con una tristeza velada en su voz. «Los registros no mencionan a ningún otro niño encontrado esa noche, y lo que pasó con la bebé nunca se aclaró por completo». Alejandro sintió su corazón acelerarse. ¿Podría Juana ser su hija, Sofía? Se recordó de la pequeña llave, de la conexión que sintió al verla. Todo parecía apuntar a una verdad que tanto temía como deseaba descubrir. Mientras Alejandro desentrañaba el pasado de Juana, ella, por su parte, se veía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La idea de descubrir su verdadero origen la dejaba dividida entre la esperanza de encontrar respuestas y el miedo a lo que esas respuestas podrían revelar. ¿Y si Alejandro tenía razón? ¿Y si ella era su hija desaparecida? Pero entonces, ¿por qué no tenía ningún recuerdo? ¿Por qué su vida había estado marcada por un vacío que nunca pudo llenar? Juana caminaba por las calles de la ciudad, perdida en sus pensamientos. El collar con la pequeña llave estaba en su cuello, ahora pareciendo más un peso que un simple adorno. Cada vez que sus dedos tocaban la llave, una mezcla de ansiedad y expectativa llenaba su pecho. De vuelta en el orfanato, Alejandro continuaba su investigación. Revisó cada documento, cada registro, buscando cualquier pista que pudiera aclarar la conexión entre el accidente, la bebé encontrada y Juana. En uno de los documentos, encontró una nota curiosa, escrita a mano, que mencionaba que la niña había sido llevada a un hospital, pero no había más información sobre lo que sucedió después. Hermana Carmen, ¿recuerda algo más sobre esta niña? Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser importante. La monja cerró los ojos por un momento, tratando de recordar. Os recuerdo que los médicos dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido al accidente. Pero lo más extraño era que nadie sabía cómo había sido encontrada tan lejos de los escombros, como si alguien o algo la hubiera puesto allí para que la encontraran. Alejandro guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de la monja. La sensación de que estaba al borde de un descubrimiento monumental era palpable. Pero junto con la emoción venía el miedo de descubrir que la verdad podría ser más dolorosa de lo que estaba preparado para enfrentar. Alejandro dejó el orfanato, los documentos en mano, mientras que Juana, en otro punto de la ciudad, finalmente decidía que estaba lista para enfrentar su pasado, sin importar lo que éste revelara. Los dos están en ruta de colisión con la verdad, y lo que van a descubrir podría cambiar sus vidas para siempre. Los días que siguieron a la revelación de Alejandro fueron como un torbellino de emociones para Juana. La propuesta de una prueba de ADN flotaba en su mente, cargada de implicaciones que aún no podía comprender por completo. En la mañana en que decidió aceptar la sugerencia de Alejandro, el aire parecía más pesado, y la idea de finalmente descubrir la verdad sobre su pasado traía consigo una mezcla de esperanza y miedo. Alejandro encontró a Juana en el café, donde todo había comenzado. Estaba visiblemente tenso, y al ver a Juana entrar, se levantó de inmediato tratando de ocultar la ansiedad que lo dominaba. Los dos se sentaron en una mesa apartada, donde la conversación podría ocurrir sin interrupciones. «Juana», comenzó Alejandro, su voz más suave de lo habitual,
Sé que pedir esto no es fácil, pero creo que necesitamos hacer esta prueba de ADN. Necesitamos saber la verdad. Juana lo miró, sus ojos reflejando el caos interno que sentía. Y Alejandro, no sé qué pensar. Si es verdad, si realmente soy tu hija, eso cambiará todo lo que sé sobre mí misma. Pero, ¿y si no es así? Tengo miedo de lo que eso podría significar. Entiendo tus miedos, dijo Alejandro, extendiendo su mano para tocar la de Juana sobre la mesa. Pero, independientemente del resultado, estoy aquí para ti. Si no es verdad, continuaremos buscando respuestas sobre tu pasado. Y si lo es, bueno, eso significa que finalmente encontraremos la paz que estamos buscando. Juana respiró hondo, tratando de calmar los pensamientos que la consumían. Acepto. ¡Hagamos la prueba! El proceso fue rápido, pero la espera por los resultados parecía una eternidad. Mientras esperaban, la ansiedad y la tensión se convirtieron en compañeras constantes para ambos. Cada minuto que pasaba parecía arrastrarse lentamente, mientras el peso de la incertidumbre presionaba sus corazones. Durante esos días, Alejandro tomó una decisión difícil. Sabía que, para resolver de una vez por todas el enigma que los envolvía, necesitaría contarle a su esposa, Teresa, sobre la posibilidad de que Juana fuera la hija que perdieron. La tarea de reabrir heridas tan antiguas lo dejaba inquieto, pero sabía que no podía mantenerlo en secreto. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, Teresa lo esperaba en la sala, su semblante sereno, pero con una mirada de interrogación. Alejandro respiró hondo antes de sentarse a su lado, tomando sus manos. «Teresa, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó él, su voz cargada de emoción. Teresa lo miró, sintiendo la gravedad del momento. «¿Qué sucede, Alejandro?» «Pasó algo. Conocí a una joven recientemente», dijo él con la voz temblorosa. «Ella podría ser nuestra hija, Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa se quedó inmóvil, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. Sus manos temblaban levemente mientras miraban a Alejandro, como esperando que dijera que todo era un malentendido. «¿Cómo es eso posible?», susurró Teresa, el dolor evidente en su voz. «Yo no lo sé con certeza», respondió Alejandro, con la voz quebrada. «Ay, pero ella tiene algo, una llave, igual a la que le di a Sofía. Hay muchas coincidencias, y estamos esperando los resultados de una prueba de ADN para confirmar». Teresa cerró los ojos, tratando de controlar las emociones que la invadían. Durante años había intentado aceptar la pérdida de su hija, enterrando el dolor en un rincón profundo de su corazón. Ahora, todo aquello volvía a la superficie, trayendo consigo una mezcla de esperanza y miedo. «Si ella es nuestra hija», dijo Teresa, abriendo los ojos, ahora llenos de lágrimas, Yo no sé qué voy a hacer. ¿Y si no lo es? ¿Cómo vamos a seguir viviendo con esta incertidumbre?» Alejandro acercó a Teresa en un abrazo apretado, sintiendo sus propias lágrimas acumulándose. «No lo sé, querida, pero sea cual sea el resultado, lo enfrentaremos juntos. Estoy contigo, siempre». Mientras Alejandro y Teresa lidiaban con las emociones a flor de piel, Juana pasaba sus días tratando de mantenerse ocupada en la cafetería, pero el peso de la espera era casi insoportable. Cada cliente, cada momento de silencio, traía a su mente la misma pregunta. ¿Quién soy realmente? Ella sentía el apoyo de Alejandro, pero sabía que este era un camino que debía enfrentar sola, con todas sus inseguridades y miedos. El día en que llegaron los resultados del examen fue uno de los más largos en la vida de todos ellos. El sobre sellado contenía las respuestas que podrían cambiarlo todo. Alejandro y Juana se encontraron nuevamente en la cafetería, ambos tratando de ocultar el nerviosismo. «Vamos a abrirlo juntos», dijo Alejandro, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. «No importa lo que esté aquí dentro, lo descubriremos juntos». Juana asintió, y con el corazón latiendo desbocado, abrieron el sobre. Lo que estaba escrito en el papel frente a ellos era la clave para un futuro que, hasta ese momento, parecía envuelto en sombras e incertidumbres. La cafetería, habitualmente un refugio de paz y rutina, estaba envuelta en una atmósfera cargada de expectativas. Los resultados del examen de ADN finalmente habían llegado, y el futuro de Juana, Alejandro y Teresa estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Alejandro y Juana abrieron el sobre, el tiempo pareció ralentizarse.
El silencio entre ellos era absoluto. El peso de la revelación estaba a punto de hacerse tangible. Mientras los ojos de Alejandro recorrían las palabras impresas en el papel, su corazón se aceleró. El documento era claro e indiscutible. Juana era de hecho la hija perdida de Alejandro y Teresa. Por un momento, se quedó inmóvil, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Juana, a su lado, lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. «Juana», la voz de Alejandro salió en un susurro cargado de emoción. «Eres nuestra hija». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad tan impactante que parecía imposible de comprender de inmediato. Juana sintió una ola de conmoción recorrer su cuerpo, seguida de una avalancha de emociones encontradas. La vida que ella conocía hasta ese momento, su identidad, todo estaba siendo redefinido en cuestión de segundos. Alejandro miró a Juana, con los ojos llenos de lágrimas, y no pudo contener las lágrimas que durante tanto tiempo se había negado a dejar caer. Todo por lo que él y Teresa habían sufrido, todas las noches sin dormir, las preguntas sin respuesta, el dolor que habían cargado durante tantos años. Todo culminaba en ese momento. Abrió los brazos y, vacilante, Juana se acercó permitiéndose ser envuelta en un abrazo que parecía unir todas las piezas de un rompecabezas perdido. «Mi Sofía», murmuró Alejandro, con las lágrimas cayendo libremente. «No puedo creer que estás aquí, viva». «¿Frente a mí?» Juana, aún aturdida, correspondió el abrazo, sintiendo que la realidad comenzaba a afirmarse. La confusión seguía presente, pero junto con ella, una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Todo tenía sentido y, al mismo tiempo, nada parecía real. Mientras tanto, en su casa, Teresa esperaba con una mezcla de esperanza y terror. Cuando la puerta se abrió, revelando a Alejandro con los ojos rojos y una mirada que decía más que cualquier palabra, Teresa supo. Ella supo antes de que él dijera nada, y cuando Juana entró en la sala, lo único que Teresa pudo hacer fue llevarse la mano a la boca, tratando de contener un sollozo. «Es ella, Teresa», dijo Alejandro, con la voz quebrada. «Es nuestra Sofía». Teresa miró a Juana, sus ojos llenándose de lágrimas que ya no podía contener. La mujer que estaba frente a ella era la hija que había perdido, la niña que pensó que nunca volvería a ver. Era un milagro, pero también un dolor renovado, porque los años perdidos nunca podrían ser recuperados. Con pasos temblorosos, Teresa se acercó a Juana. Sin palabras, ambas se abrazaron, un abrazo cargado de un dolor antiguo, pero también de una alegría nueva e inesperada. Teresa lloraba, lágrimas de añoranza, de alivio, de amor, y Juana, tomada por una emoción que no sabía que existía dentro de ella, finalmente sintió que las piezas de su pasado comenzaban a encajar. «No se ha esperado tanto por ti», murmuró Teresa, sosteniendo a Juana como si temiera que volviera a desaparecer. «Mi niña, estás aquí». El reencuentro fue una mezcla abrumadora de alegría y tristeza. Cada uno de ellos había perdido algo precioso a lo largo de los años, pero ahí, en ese momento, estaban empezando a recuperar lo que habían perdido. Sin embargo, para Juana, todo esto era abrumador. Su vida, que siempre había sido simple y solitaria, estaba siendo puesta patas arriba. Ella era Sofía, la hija perdida de Alejandro y Teresa. Pero, ¿qué significaba eso para la Juana que siempre había conocido? ¿Quién era ella ahora? Las semanas siguientes fueron de ajustes y descubrimientos. Alejandro y Teresa intentaron llenar los vacíos de los años perdidos, contando historias sobre la infancia de Sofía, sobre cómo era la vida antes del accidente. Juana, por su parte, trataba de asimilar todo, pero la confusión aún persistía. Había encontrado una familia, pero al mismo tiempo sentía que había perdido una parte de sí misma. La Juana que había vivido sola, sin recuerdos de un pasado, ahora tenía que coexistir con Sofía, una identidad que apenas reconocía. El capítulo termina con Juana sola en su habitación, sosteniendo la pequeña llave de plata que tanto significado había adquirido. Las emociones dentro de ella eran conflictivas. Alegría por haber encontrado una familia, tristeza por los años perdidos y miedo de lo que el futuro le deparaba. El pasado y el presente habían colisionado y el impacto apenas comenzaba a sentirse. Lo que vendría después estaba envuelto en incertidumbres, pero algo era claro: la vida de todos ellos jamás sería la misma. La transición de Juana a su nueva vida como Sofía Muñoz fue tan repentina como abrumadora. En cuestión de días,
La joven pasó de una vida simple y discreta en la pequeña cafetería de la esquina a ser la heredera de una de las familias más influyentes de la ciudad. Lo que antes era una existencia tranquila, casi anónima, ahora se convertía en un espectáculo para los ojos atentos de la alta sociedad. Juana se mudó a la mansión de los Muñoz, una propiedad grandiosa con jardines inmaculados y interiores lujosos que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, lo que para muchos podría parecer un sueño hecho realidad, para Juana era una realidad extraña y desconcertante. La mansión, con sus largos pasillos y majestuosos salones, no ofrecía la sensación de hogar. Al contrario, ella se sentía como una extraña en su propia vida. Alejandro y Teresa, que la recibieron con todo el cariño y protección, hicieron todo lo posible para ayudarla a adaptarse. Teresa, en particular, era incansable en sus intentos de acercar a Juana a su nueva realidad, compartiendo historias del pasado y mostrándole fotografías antiguas. Sin embargo, con cada nuevo descubrimiento, Juana sentía que perdía un poco más de la identidad que ella misma había construido a lo largo de los años. La presentación de Juana a la alta sociedad fue un evento grandioso, planeado con todo cuidado para marcar su regreso como Sofía Muñoz. La noche de la fiesta fue un verdadero desfile de opulencia, con invitados ilustres, vestidos de gala y conversaciones acompañadas de champán. Juana, con un vestido elegante y joyas brillantes, parecía la perfecta heredera, pero por dentro luchaba contra una sensación creciente de incomodidad. A medida que los invitados se acercaban, curiosos por conocer a la heredera desaparecida, Juana se veía bombardeada por preguntas y miradas de escrutinio. Cada sonrisa falsa, cada saludo educado, parecía vaciarla un poco más de energía. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera interpretando un papel que no le pertenecía. «Se debes estar tan feliz de finalmente estar de regreso con tu familia», comentó una socialité con una sonrisa radiante. «Sí, claro», respondió Juana, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por dentro, se cuestionaba si realmente había encontrado su lugar o si solo había cambiado una vida de incertidumbres por otra, más glamorosa, pero igualmente llena de dudas. Los días se convirtieron en una sucesión de nuevos desafíos. Juana comenzó a darse cuenta de que ser una Muñoz traía consigo una serie de responsabilidades y expectativas. La gestión de los negocios de la familia, las apariciones públicas y el comportamiento impecable que se esperaba de ella en todo momento eran agotadores. Además, la necesidad de aprender rápidamente sobre un mundo que siempre le había sido ajeno la presionaba constantemente. Sin embargo, algo más oscuro comenzó a surgir a medida que Juana se adaptaba a esta nueva realidad. Tras bambalinas de esa vida lujosa, viejos enemigos de la familia Muñoz empezaron a moverse. Alejandro siempre supo que el éxito de su familia había atraído enemigos a lo largo de los años, pero la repentina reaparición de Juana, o Sofía, en sus vidas parecía haber reavivado antiguos resentimientos. En las noches silenciosas en la mansión, Juana comenzó a sentir una presencia inquietante. Llamadas anónimas, miradas sospechosas de personas que no lograba identificar, y una sensación constante de estar siendo observada pasaron a formar parte de su nueva rutina. Alejandro, preocupado, tomó medidas para proteger a su hija, intensificando la seguridad alrededor de la casa y en los negocios de la familia, pero no podía evitar que la creciente tensión afectara a todos. Teresa, por su parte, comenzó a temer por la seguridad de Juana. Sabía que los Muñoz tenían muchos enemigos y que esos enemigos podrían intentar usar a Juana como una forma de venganza. «Tienes que tener cuidado, querida», le dijo a Juana una noche, su voz llena de preocupación. «Este mundo no es tan seguro como parece. Hay personas que harían cualquier cosa por hacernos daño». Juana, que aún luchaba por encontrar su lugar, sintió el peso de esas palabras. Quería desesperadamente agradar a sus padres, quería ser la hija que ellos habían perdido, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que algo peligroso se estaba acercando. Juana, sola en su nuevo cuarto, mirando por la ventana hacia los jardines sombríos de la mansión, la llave de plata aún colgaba de su cuello, un recordatorio constante del misterio que la había traído hasta allí. A lo lejos, escuchó el sonido de unos pasos que no logró identificar, y un escalofrío recorrió su espalda. La nueva vida que le fue otorgada traía consigo no solo lujo y familia, sino también sombras y amenazas desconocidas. El futuro estaba envuelto en incertidumbres,
y Juana sabía que, con el pasado finalmente revelado, nuevos desafíos estaban al acecho. Necesitaba estar preparada, pues el camino por delante prometía ser aún más difícil y peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Las semanas que siguieron a la revelación de la verdadera identidad de Juana trajeron una mezcla de emociones que los Muñoz luchaban por comprender. Mientras Juana intentaba ajustarse a su nueva realidad, Alejandro y Teresa comenzaron a enfrentar las sombras de un pasado que creían haber enterrado hace mucho tiempo. Cada rincón de la mansión de los Muñoz parecía cargado de recuerdos que, durante años, habían sido cuidadosamente reprimidos. Para Alejandro, la reaparición de Juana trajo consigo no solo el dolor de la pérdida, sino también recuerdos de decisiones que había tomado para proteger a su familia, elecciones que ahora volvían con una fuerza aterradora. Una tarde, mientras Alejandro estaba en su oficina, revisando documentos antiguos en un intento de encontrar algo que pudiera esclarecer lo que estaba sucediendo, recibió una visita inesperada. El mayordomo entró con una expresión grave y anunció que había un hombre en la puerta, insistiendo en hablar con él. Alejandro sintió un escalofrío. «¿Quién es?», preguntó, anticipando ya que algo perturbador estaba por suceder. «El señor Raúl Estrada», respondió el mayordomo, con una vacilación que no pasó desapercibida por Alejandro. Alejandro permaneció en silencio por un momento. El nombre de Raúl Estrada resonó en su mente como un espectro del pasado. Estrada era un antiguo rival de negocios, un hombre peligroso e implacable que había hecho de todo para destruir a la familia Muñoz en el pasado. Su repentina reaparición, después de años en los que todos pensaban que había desaparecido misteriosamente tras el accidente que separó a Alejandro de su hija, era inquietante. «Déjalo pasar», dijo finalmente Alejandro con una voz firme, pero con un subtexto de aprehensión. Raúl Estrada entró en la oficina con una sonrisa calculada en el rostro. Sus ojos brillaban con una malicia que Alejandro reconocía bien, y el tiempo no parecía haber disminuido la intensidad de su presencia amenazante. «Alejandro», comenzó Estrada con un tono que mezclaba cordialidad y veneno. «¿Cuánto tiempo sin vernos? Escuché que encontraste a tu hija perdida. ¡Qué suerte la tuya!». Alejandro mantuvo la calma, a pesar del torbellino de emociones que se agitaban en su interior. «¿Qué es lo que quieres, Estrada?», preguntó directamente, sin paciencia para juegos. «Ah, Alejandro, siempre tan directo», respondió Estrada, acercándose lentamente a la mesa. «Para felicitarte, por supuesto, y también para expresar mi interés en lo que está por venir. Sabes, el regreso de tu hija ha despertado la curiosidad de muchas personas». Alejandro sintió que su ira aumentaba, pero se mantuvo firme. «Deja a mi hija fuera de esto, Estrada. ¿Qué es lo que realmente quieres?». Estrada soltó una risa fría. «Yo solo quiero recordar viejos tiempos, tal vez reabrir algunas discusiones pendientes. El regreso de tu hija significa que todos estamos jugando el mismo juego de nuevo, ¿verdad? Y siempre me ha gustado una buena partida». La tensión en la oficina era palpable. Estrada claramente insinuaba que sabía más de lo que estaba revelando. Alejandro, por su parte, comenzó a darse cuenta de que el regreso de Juana no solo era una bendición, sino también una reapertura de heridas antiguas que había luchado tanto por cerrar. Mientras tanto, Teresa, en otra parte de la mansión, sentía la perturbadora presencia de Estrada incluso sin verlo. Caminaba inquieta, sintiendo que algo estaba profundamente mal. Los recuerdos del pasado, especialmente aquellos ligados al accidente y la desaparición de Sofía, volvieron con fuerza, trayendo consigo una paranoia creciente. Las noches se volvieron más largas para Teresa. Los pesadillas se hicieron frecuentes y empezó a ver amenazas donde antes había seguridad. La presencia de Juana, aunque un consuelo, también le recordaba todo lo que se había perdido. Y ahora, con Estrada de vuelta, Teresa temía que algo terrible estuviera a punto de suceder. Juana, que aún luchaba por encontrar su lugar en la nueva vida, notó los cambios en sus padres. Alejandro estaba más reservado, pasando largas horas en su oficina, y Teresa, normalmente cálida, estaba más distante y preocupada. Juana sentía que había algo que le estaban ocultando, algo oscuro que nadie quería compartir, pero que afectaba a todos. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Juana escuchó a sus padres conversando en voz baja. Se detuvo, dudando en interrumpir, pero las palabras que alcanzó a oír la inquietaron. «No podemos dejar que interfieras, Alejandro.
Ya causó demasiados estragos en el pasado, susurró Teresa, su voz cargada de preocupación. Lo sé, pero ahora que Juana está de vuelta, ve una nueva oportunidad. No podemos subestimar a Estrada. Siempre ha sido impredecible y no sabemos qué quiere realmente esta vez, respondió Alejandro, igualmente preocupado. Juana sintió el corazón oprimirse. ¿Quién era Estrada? ¿Y por qué su regreso parecía traer tantos recuerdos dolorosos? Una vez más, se vio rodeada de misterios, pero esta vez, la sensación de peligro era más real e inminente. Juana, observando por la ventana de la mansión, viendo la oscuridad envolver los jardines, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder la atormentaba. El pasado que parecía haber sido enterrado ahora volvía a la superficie, trayendo consigo no solo verdades ocultas, sino también nuevos peligros. Y mientras Juana se preparaba para enfrentar esta nueva realidad, sabía que las sombras del pasado aún tenían mucho que revelar. Los días en la mansión Muñoz se convirtieron en una sucesión de inquietudes y silencios cargados. Desde la perturbadora visita de Raúl Estrada, Juana sentía que la verdad sobre el pasado de su familia estaba cada vez más cerca de ser revelada. La tensión entre Alejandro y Teresa era palpable, y Juana sabía que no podía seguir ignorando las sombras que parecían envolver su nueva vida. Decidida a descubrir la verdad, Juana decidió investigar más a fondo el accidente que la separó de sus padres. Algo dentro de ella decía que ese trágico evento guardaba secretos que podrían aclarar los misterios que aún la rodeaban. Con el consentimiento reacio de Alejandro, que ya no podía mantener a Juana alejada del pasado, ella comenzó a revisar los antiguos registros y documentos de la familia. La biblioteca de la mansión, un lugar que Juana raramente visitaba, se convirtió en su refugio. Allí, rodeada de libros polvorientos y archivos olvidados, comenzó su búsqueda de respuestas. Los primeros documentos que encontró fueron los informes policiales sobre el accidente, descritos de manera seca y objetiva, como si fueran solo otro evento trágico entre muchos. Sin embargo, cuanto más leía Juana, más sentía que había algo mal. Las primeras inconsistencias comenzaron a surgir cuando Juana comparó los informes con los artículos de periódico de la época. Aunque los documentos oficiales describían el accidente como una fatalidad causada por una falla mecánica, los periódicos mencionaban testigos que afirmaban haber visto un coche negro no identificado cerca de la escena poco antes de la colisión. Curiosamente, esos testigos no aparecían en los registros policiales. ¿Por qué se habían omitido esas informaciones? Juana también encontró una serie de cartas intercambiadas entre Alejandro y los abogados de la familia poco después del accidente. En estas correspondencias había un tono de urgencia y desesperación que la perturbaba. En una de ellas, Alejandro mencionaba un riesgo inminente y la necesidad de proteger lo que quedaba. Las palabras eran vagas, pero el subtexto era claro. El accidente no era tan simple como parecía. Mientras Juana profundizaba en estos documentos, Alejandro comenzó a recibir amenazas anónimas. Las primeras llegaron por teléfono, con una voz distorsionada advirtiéndole que dejara de revivir el pasado. Luego vinieron las cartas, dejadas en la puerta de la mansión en sobres sin remitente, que contenían mensajes siniestros como «algunos secretos deberían permanecer enterrados» y «no puedes proteger a todos». Estas amenazas no solo aumentaron el clima de tensión dentro de la mansión, sino que también pusieron a Alejandro en alerta máxima. Aumentó la seguridad alrededor de la propiedad, pero sabía que eso podría no ser suficiente. Teresa, por su parte, comenzó a vivir en un estado constante de ansiedad, temiendo por lo que podría sucederle a Juana ahora que habían atraído la atención de enemigos antiguos. Juana, sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. Cuanto más descubría, más determinada estaba a entender qué había sucedido realmente en el pasado. En una de sus incursiones nocturnas por la biblioteca, encontró una antigua caja de madera escondida detrás de una fila de libros. Dentro había una serie de fotos y documentos personales que pertenecían a sus padres, pero lo que más le llamó la atención fue una foto en particular, una imagen del coche de la familia antes del accidente, con una marca distintiva en el lateral que no aparecía en los informes oficiales. Junto con la foto había una carta nunca enviada de Alejandro para Teresa, escrita poco antes del accidente. En la carta, Alejandro expresaba preocupaciones sobre la seguridad de la familia y mencionaba la posibilidad de que estuvieran siendo seguidos por alguien que no podía identificar,
pero que tenía motivos para odiarnos. Las palabras eran directas, casi desesperadas. Juana sintió el peso de las emociones de su padre mientras leía cada línea. El accidente que la separó de su familia estaba lejos de ser un simple infortunio. Parecía ser parte de algo mucho mayor y más siniestro. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era aterradora. Juana se dio cuenta de que su nueva vida no era solo un cuento de hadas que terminaba con un reencuentro familiar. Estaba rodeada de peligros que nunca había imaginado, y el pasado de su familia estaba lleno de secretos oscuros que ahora parecían estar saliendo a la luz con una fuerza devastadora. Juana estaba sentada sola en la biblioteca, sosteniendo la foto del coche en una mano y la carta de su padre en la otra. El reloj en la pared marcaba el paso de las horas, pero ella no podía dejar de pensar en las nuevas revelaciones. Sentía que estaba a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo. Pero, ¿a qué costo? Y lo más importante, ¿estaría preparada para enfrentar lo que venía después? La mansión, que antes parecía impenetrable, ahora parecía llena de amenazas invisibles, y Juana sabía que las sombras del pasado estaban a punto de envolverla. La mansión de los Muñoz, que alguna vez fue un símbolo de poder y seguridad, ahora estaba sumida en una atmósfera de miedo constante. Las noches, antes tranquilas, se habían vuelto llenas de aprensión, como si cada sombra ocultara una amenaza. Y fue en una de esas noches cuando la tensión finalmente se transformó en terror. Alejandro, agotado por las constantes preocupaciones y la presión de proteger a su familia, decidió salir a caminar por los jardines de la mansión, algo que solía hacer para despejar la mente. El aire estaba fresco, y la luna llena iluminaba el camino con una luz plateada. Lo que debería haber sido un momento de paz, sin embargo, pronto se convirtió en una pesadilla. Mientras caminaba, Alejandro sintió una presencia extraña. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un disparo. El sonido seco del arma resonó en los jardines, seguido del impacto brutal del proyectil que le alcanzó en el hombro. Alejandro cayó al suelo, el mundo girando a su alrededor. Apenas podía respirar, y el dolor lo dominaba, pero sabía que tenía que reaccionar, tenía que sobrevivir. Dentro de la mansión, Teresa y Juana escucharon el disparo y corrieron hacia afuera, sus corazones latiendo con pavor. Cuando encontraron a Alejandro caído entre las flores, con la camisa manchada de sangre, el pánico se apoderó de ellas. Juana, en estado de shock, se arrodilló junto a su padre, tratando de detener la hemorragia con las manos temblorosas. «Papá, por favor, quédate conmigo», suplicaba, mientras Teresa pedía ayuda, su voz temblorosa por la desesperación. Los guardias de seguridad de la mansión, alertados por el ruido, llegaron rápidamente al lugar, pero el atacante ya había desaparecido en las sombras, dejando solo caos y confusión a su paso. Alejandro fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo. Aunque la bala había causado una herida grave, no era fatal. Él sobreviviría, pero el atentado dejó claro que los Muñoz estaban bajo ataque de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. Mientras Alejandro se recuperaba, la mansión se convirtió en un reducto de tensión y vigilancia constante. Teresa apenas podía dormir, siempre atenta al más mínimo ruido, mientras que Juana, ahora más involucrada que nunca, se sentía dominada por un nuevo sentido de responsabilidad. Había sido traída de vuelta a esta familia, y ahora, más que nunca, sentía que tenía que protegerlos. «Esto no puede seguir así», dijo Juana a Alejandro y Teresa, cuando se reunieron en torno a la cama de hospital de Alejandro. «No podemos simplemente esperar a que ataquen de nuevo. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto y por qué». Alejandro, aún débil, asintió. «Juana tiene razón. Esto no fue un accidente. Alguien quiere destruirnos, y tenemos que encontrar a esa persona antes de que sea demasiado tarde». Teresa, aunque aterrada, sabía que no podían retroceder. «¿Pero cómo lo haremos? Nos están vigilando. Cada paso que damos parece ser anticipado por nuestros enemigos». Juana miró a sus padres, sintiendo que emergía dentro de ella una fuerza que nunca supo que poseía. «Tenemos que empezar desde el principio. Necesitamos revisar todo lo que sabemos sobre el pasado, sobre el accidente, sobre Raúl Estrada y cualquier otro enemigo que la familia haya hecho a lo largo de los años. Tenemos que investigar a fondo, sin dejar piedra sin mover». Los tres pasaron los días siguientes en una agotadora maratón de investigación.
Juana lideró la búsqueda, revisando documentos, hablando con antiguos empleados de la familia e incluso consultando a investigadores privados. Mientras Alejandro y Teresa intentaban ayudar en lo que podían, quedó claro que Juana era ahora el corazón de la resistencia de los Muñoz, movida por la necesidad de proteger a su nueva familia y desentrañar los misterios que los rodeaban. Las pistas comenzaron a acumularse, pero cada nuevo descubrimiento traía más preguntas que respuestas. La conexión con Raúl Estrada se hizo más evidente, pero no explicaba todo. ¿Quién estaba orquestando estos ataques? ¿Y por qué? Juana, decidida a no dejar ninguna cuestión sin respuesta, comenzó a darse cuenta de que el atentado contra Alejandro era solo el comienzo. La sensación de peligro inminente crecía cada día, como una sombra que se acercaba cada vez más a la mansión. Sabía que para salvar a su familia tendría que ir más allá de los métodos tradicionales. Tal vez fuera necesario confrontar a los enemigos directamente, enfrentar el pasado de frente y desenterrar secretos que habían sido enterrados durante mucho tiempo. Juana, en la biblioteca de la mansión, hojeando documentos antiguos con la mente a mil, mientras el reloj marcaba el paso de las horas. La mansión, que antes había sido un símbolo de seguridad, ahora parecía más una fortaleza a punto de ser invadida. Juana sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Lo que fuera que estaba por venir, ella estaba decidida a enfrentarlo con la frente en alto, pero temía si podrían ganar esta batalla antes de que fuera demasiado tarde. La mansión de los Muñoz estaba en plena actividad, preparándose para la gran fiesta que marcaría el reconocimiento oficial de Juana como la heredera de la familia. Era un evento esperado por todos, donde la alta sociedad se reuniría para celebrar el regreso de la hija perdida y para sellar el destino de los Muñoz como una de las familias más influyentes del país. Las deslumbrantes luces y la decoración impecable no podían, sin embargo, disipar la sombra que se cernía sobre la familia. El reciente atentado contra Alejandro había dejado una marca profunda en todos, y la tensión era palpable incluso en los momentos de aparente tranquilidad. Juana, que siempre se había sentido fuera de lugar en medio de ese lujo, ahora cargaba con el peso de saber que su vida y la de su familia estaban en peligro. Mientras se hacían los últimos preparativos, Alejandro recibió un sobre discreto, entregado por uno de los guardias de seguridad de la mansión. El hombre, visiblemente nervioso, informó que la carta había sido dejada anónimamente en la puerta principal, sin ninguna identificación de quién la enviaba. Alejandro, que ya estaba en un estado de alerta máxima, sintió un escalofrío recorrer su espalda al sostener el sobre. Sacó la carta del interior y comenzó a leerla. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión se endurecía, el horror creciendo con cada palabra que leía. La carta revelaba, con detalles perturbadores, que el accidente que había separado a su familia años atrás no había sido una coincidencia o una mera desgracia. Por el contrario, había sido un atentado cuidadosamente planificado, ejecutado por un rival de negocios implacable, cuyo nombre se había ocultado en las sombras hasta entonces. La carta mencionaba que el responsable aún estaba suelto y, lo más aterrador, seguía interesado en destruir a los Muñoz, ahora más que nunca. La revelación fue devastadora. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo el esfuerzo que él y Teresa habían hecho para superar la tragedia, para reconstruir sus vidas, ahora parecía inútil ante esta nueva y terrible verdad. El enemigo que creían haber dejado atrás estaba más cerca que nunca y estaba decidido a terminar lo que había comenzado. Sin perder tiempos, Alejandro fue al encuentro de Teresa y Juana. Sabía que debían estar unidos y alertas para enfrentar esta nueva amenaza. Cuando entró en la sala donde Teresa estaba ayudando a Juana a prepararse para la fiesta, sus ojos se encontraron con los de su esposa y ella supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. «Recibí esta carta», dijo Alejandro, con la voz grave y cargada de tensión. Le entregó el papel a Teresa, que comenzó a leer con una expresión de creciente asombro. Juana, al observar la reacción de sus padres, sintió un nudo en el pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó con ansiedad en su voz. Teresa, con la mano temblando, pasó la carta a Juana. «El accidente. No fue un accidente», dijo casi en un susurro. «Fue planeado. Y aún están detrás de nosotros». Juana leyó la carta y cada palabra era como un golpe. Lo que antes eran solo sospechas y pistas dispersas, ahora se convertía en una verdad innegable. El accidente que había cambiado sus vidas para siempre fue una acción deliberada.
un ataque que casi destruyó a su familia, y el responsable aún estaba al acecho, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. El peso de la revelación cayó sobre todos ellos. Juana, que ya sentía la presión de su nueva identidad, ahora llevaba la responsabilidad de proteger a su familia de un enemigo desconocido. Sabía que no podía seguir escondiéndose detrás del miedo o la incertidumbre. La vida que había aceptado como suya estaba en peligro y necesitaba estar a la altura del desafío. «No podemos dejar que nos derroten», dijo Juana con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Necesitamos unirnos y encontrar a esta persona antes de que nos encuentren». Alejandro asintió con una expresión decidida. «Juana tiene razón. No vamos a huir, vamos a luchar. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto y acabar con esta amenaza de una vez por todas». La fiesta, que debía ser una celebración, ahora tomaba un tono sombrío. Los invitados llegaron, ajenos al drama que se desarrollaba en los bastidores, mientras Juana, Alejandro y Teresa mantenían las apariencias, pero estaban en alerta constante. Cada rostro desconocido, cada gesto sospechoso, era observado con desconfianza. A medida que avanzaba la noche, Juana no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Sus ojos escaneaban el salón, observando atentamente a los invitados, tratando de identificar quién entre ellos podría estar ligado al enemigo que los amenazaba. La presencia de Raúl Estrada en el evento no pasó desapercibida. Parecía estar en su elemento, socializando como si nada fuera de lo normal, pero Juana sabía que él era más que solo un rival. Sus intenciones eran oscuras y peligrosas. Juana, Alejandro y Teresa se reunieron en un rincón discreto del salón, con expresiones cargadas de preocupación. La carta había encendido un fuego dentro de ellos, pero también una feroz determinación. Sabían que la batalla que se avecinaba sería dura y que el pasado aún tenía mucho más que revelar. Sin embargo, estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos como nunca, porque el futuro de la familia Muñoz dependía de su valentía y del descubrimiento de toda la verdad. La mansión de los Muñoz, que alguna vez fue un símbolo de opulencia y seguridad, ahora era el escenario de un enfrentamiento que decidiría el destino de la familia. Las revelaciones de los últimos días habían dejado a Alejandro, Teresa y Juana en un estado de alerta constante. La carta anónima no dejó dudas. El enemigo estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado, y el tiempo para actuar se estaba agotando. En la noche en que la verdad finalmente saldría a la luz, la mansión estaba sumida en una atmósfera sombría y cargada de tensión. Raúl Estrada, que había rondado como una sombra sobre la familia, ahora se revelaba como una pieza central en el juego mortal que estaba a punto de desarrollarse. Pero no estaba solo. Había más capas de traición y secretos de las que cualquiera podría haber previsto. Mientras los invitados de la gran fiesta aún circulaban por los salones, Alejandro, Teresa y Juana se preparaban para el enfrentamiento inevitable. La seguridad había sido reforzada, pero sabían que necesitaban más que solo fuerza física para ganar esta batalla. Necesitaban valor, inteligencia y la determinación de exponer toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La primera señal de que algo estaba por suceder llegó en forma de un apagón repentino. Las luces de la mansión se apagaron, sumiendo a todos en una oscuridad momentánea. Cuando las luces de emergencia se encendieron, Raúl Estrada estaba en el centro de la sala, con una sonrisa siniestra en el rostro. «Finalmente hemos llegado al momento que todos esperaban», dijo Estrada con voz cargada de malicia. «He esperado tantos años por esto». Alejandro dio un paso adelante, con la furia evidente en sus ojos. «Tú hiciste esto. Destruiste a nuestra familia, y ahora quieres terminar lo que empezaste». Estrada rió entre dientes. «Alejandro, siempre has sido tan ingenuo. El mundo de los negocios es implacable, y solo los más fuertes sobreviven. Tu familia siempre fue un obstáculo para mí, y no podía dejar que siguieran en mi camino. Pero no fui solo yo, ¿verdad? Nunca te diste cuenta de que el verdadero enemigo siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas». En ese momento, una figura emergió de las sombras, revelando una traición aún más profunda. Era alguien en quien Alejandro y Teresa confiaban, alguien que formaba parte de sus vidas. La revelación fue un golpe devastador para la familia Muñoz. Este cómplice había trabajado con Estrada durante años, manipulando, espiando y preparando el terreno para la destrucción final de la familia. «¿Por qué?»,
logró decir Teresa, con la voz quebrada mientras el shock la dominaba. ¿Dinero, Potter? ¿Qué más importa?, respondió el traidor con frialdad. Nunca se dieron cuenta de que estaban rodeados de enemigos. El enfrentamiento que siguió fue intenso y lleno de suspenso. Las palabras rápidamente dieron paso a la violencia, mientras la mansión se convertía en el campo de una batalla desesperada por la supervivencia y por la verdad. Los guardias de seguridad de la mansión, aunque leales, fueron tomados por sorpresa y comenzó la lucha cuerpo a cuerpo. Juana, ahora totalmente consciente del papel que debía desempeñar, mostró una fuerza que nunca supo que poseía. Enfrentó a los secuaces de Estrada con un valor que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Con la ayuda de Alejandro y Teresa, logró superar a los enemigos, pero la lucha no fue sin sacrificios. Durante el enfrentamiento, Alejandro fue gravemente herido al proteger a Juana de un ataque, cayendo al suelo mientras la sangre corría de una herida profunda. Teresa corrió hacia él, el desespero en sus ojos, mientras Juana se enfrentaba directamente a Estrada. «¡Ya no nos vas a destruir!», gritó Juana con una determinación feroz. Sabía que debía ser rápida y decisiva. Estrada, sorprendido por la fuerza de la joven, retrocedió, pero aún mantenía esa sonrisa arrogante. «¿No sabes con quién te estás metiendo?», gruñó Estrada, pero Juana no titubeó. Con un golpe final y preciso, Juana derribó a Estrada, poniendo fin a la amenaza que había acechado a su familia por tantos años. Cuando la batalla finalmente cesó, el silencio que siguió fue ensordecedor. La mansión estaba en ruinas, el escenario de un enfrentamiento brutal que dejaría cicatrices profundas en todos los involucrados. Alejandro, gravemente herido, fue llevado al hospital, donde su vida pendía de un hilo. Teresa, con el corazón lleno de preocupación, no se apartó de su lado, sus manos entrelazadas con las de él, mientras esperaba con ansiedad. Juana, aunque físicamente ilesa, llevaba consigo las cicatrices emocionales de la batalla. Días después, con Alejandro recuperándose lentamente, la familia Muñoz finalmente tuvo un momento de respiro. El enemigo había sido derrotado, pero el costo fue alto. La traición y la violencia que sufrieron dejaron cicatrices profundas, y el dolor de las pérdidas aún era muy presente. Sin embargo, también había un sentido de renovación. Juana, que había entrado en la vida de los Muñoz como una extraña, ahora era la fuerza que unía a la familia. Había enfrentado lo peor de su pasado y salió fortalecida. Con el enemigo derrotado y los secretos finalmente expuestos, Juana sentía que estaba lista para comenzar un nuevo capítulo. Mientras observaba el amanecer sobre los jardines de la mansión, Juana sabía que, a pesar de todo, su familia finalmente estaba reunida y segura. Las cicatrices del pasado permanecerían, pero ahora había esperanza para el futuro. El ciclo de traiciones y venganzas había sido roto, y ella, junto con Alejandro y Teresa, finalmente podía construir una nueva vida, libre de las sombras que durante tanto tiempo los persiguieron. El capítulo final termina con la promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La familia Muñoz, marcada por las pruebas que enfrentaron, estaba lista para seguir adelante, unida y determinada a no dejar que el pasado los definiera. Juana, ahora consciente de su verdadera identidad y fuerza, enfrentaba el futuro con valentía, sabiendo que, con su familia a su lado, podría enfrentar cualquier desafío que viniera.